Cordial saludo para todos. Les queremos presentar un pequeño video sobre el liquidador de impuesto de renta personas jurídicas año grabable 2023. En esta pestaña de inicio podemos leer unas importantes recomendaciones sobre el funcionamiento de este liquidador para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, en la hoja de recomendaciones empezamos con una serie de conceptos los cuales les va a ser muy útil a la hora de diligenciar este liquidador. Por ejemplo, en este caso iniciamos con la recomendación número 1, que sería digitar la información contable en datos contribuyente en secciones de sumarios. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debemos de realizar? Pues básicamente vamos a copiar y a pegar lo que sería nuestro balance del año grabable de 2023, para que posteriormente nos vamos a la hoja de datos contribuyente y vamos a ir anexando y ir pegando la información, enlazándola para poder que tengamos todos los valores que necesitamos. Entonces, esta hoja de datos de contribuyente la dividimos en varias secciones, como pueden acá ver en la pantalla. La sección número 1 se llama datos del declarante. Acá simplemente llenamos los datos de la empresa, el código de la actividad económica, una información de los datos de la declaración del año inmediatamente anterior, y luego empezamos con la sección número 2, que sería el patrimonio bruto. En estos casos, como pueden observar, y en la recomendación número 1 les mencionábamos, vamos a diligenciar lo que serían las hojas sumarias. Las hojas sumarias siempre las vamos a detectar a nivel de 2 dígitos, es decir, sección 2.1, sección 2.2, sección 2.3 y así sucesivamente. Es decir, entonces, de que primero vamos a llenar, digamos, la sección 2.1, que sería la sumaria de hojas de efectivo y equivalentes de efectivo. Vamos a observar conceptos. Vamos a ver acá un plan único de cuentas muy ajustado a lo que es la contabilidad de hoy en día, también ajustado con normas MIR y algunos conceptos de la DIAN, todo esto con el fin de relacionar todos los conceptos y valores que van a alimentarse en los diferentes formatos de la DIAN, que sería el 2516. Como pueden observar, entonces, desde la hoja de balance vamos a empezar a enlazar la información con cada una de las cuentas. Vamos a ir diligenciando toda la información. Acá vamos como tal enlazando todas esas operaciones. Este es, por ejemplo, el anexo 2.1. Vamos, por ejemplo, acá también les quiero explicar algo, y es de que en esta herramienta tenemos también unos anexos complementarios. Por ejemplo, con la sección 2.1 tenemos unos anexos, simplemente es darle clic en el más y nos va a desplegar algunos anexos que algunas veces son diligenciables y otras veces son completamente informativos. Por ejemplo, la conciliación del efectivo y el equivalente son completamente informativos para ver si estamos cruzados. Y el anexo 2.1.2, miren que ya es a nivel de 3 dígitos los anexos 2.1.2. Vamos a ver un anexo de diferencia en cambio. Acá simplemente vamos a elegir cuenta, vamos a llenar todas las operaciones para poder llevar el ingreso por diferencia en cambio, la diferencia en cambio realizada y la no realizada. Con los botones de más y menos podemos ir mostrando los anexos o ir ocultándolos. Miremos también, por ejemplo, la sección 2.6, que viene a ser la sumaria de propiedad, planta y equipo. Miren que si les doy mostrar, él me despliega como tal toda la información. Acá vale aclarar lo siguiente, y es, miren que en la sección de la cuenta 15, propiedades, planta y equipo, tenemos unas cuentas que ya se encuentran un poco más desglosadas, que si bien no encontramos esta información tan desglosada en el balance, acá nosotros sí la pedimos un poco más desglosada, detallada, para poder ¿qué? Satisfacer los formatos de la DIAN. Recordemos, miren que acá pedimos el acumulado del año anterior en terrenos, qué incrementos hubo durante el año, en este caso año grabable 2023, y disminuciones del año grabable 2023. En este caso se digita negativo. Acá siempre les hacemos a ustedes el recorderis. ¿Por qué pedimos esta información así algunas veces detalladamente? Porque miren que en los formatos de la DIAN, por ejemplo acá en el anexo H6 de activos fijos, para terrenos y los diferentes conceptos de propiedades, planta y equipo, el sistema me empieza a preguntar cuáles son los incrementos, disminuciones, ¿cierto? Miren ustedes que simplemente es como para satisfacer toda esta información, tanto en la parte contable como en la parte fiscal. Miren que siempre empezamos con un saldo al comienzo del periodo, unos incrementos y unas disminuciones. Listo. Bueno, podemos continuar con esta cuenta 15.
miremos, también encontramos todos los diferentes conceptos que se llevan a la propiedad planta de equipo. Acá voy a bajar para enseñarles algo adicional. Por acá vea que encontramos la depreciación de estas mismas cuentas. Acá es siempre digitarlas con signo negativo. Y miren ustedes que con este otro color mencionamos algunos conceptos que son completamente financieros, conceptos NIF. Entonces miren que es como un plan único de cuentas ajustado con todo, básicamente con la información de la empresa, con el plan único de cuentas para satisfacer los más NIF y conceptos de la DIAN. Bueno, también es importante que tengamos más abajo acá en cuenta, miren que acá encontramos mucha más información. Miren que muchas de las cuentas tienen otra parte en sumarias que se llaman ajustes fiscales no contables. Si desglosamos esta información, vemos de que ya son por allá una cuenta 8, en este caso 82, 8225, que son reajustes. Y miren que en este caso empezamos con unos títulos diferentes. Miren que ya empezamos con un saldo fiscal del 2022. ¿Por qué? Porque también los formatos de la DIAN 2516 nos piden cuáles son los ajustes acumulados al año inmediatamente anterior. Luego vamos a empezar a digitar la información con los ajustes fiscales ya para el año grabable 2023 y así llegar ya al saldo acumulado al año grabable 2023. Miren que en esta cuenta ya 82 vamos a encontrar lo que serían los reajustes fiscales y las depreciaciones fiscales. Recomendación número 2. Solamente digite información en celdas de color blanco y evite modificar fórmulas que se encuentren en color gris o rosado. Bueno, acá en la hoja de datos del contribuyente, miren que desde un inicio nosotros les mencionamos solamente diligenciar celdas en color blanco. Miren que muchas de las secciones van a tener unos colores distinguidos, por lo tanto solamente vamos a diligenciar información en celdas de color blanco. Bueno, las celdas de color gris, miren que también cuando vamos ya sea a una sumaria o a un anexo, vamos a encontrar celdas de color gris. Significan lo siguiente, las celdas de color gris es porque ya tiene alguna formulación, por lo tanto no la debemos de modificar, porque si la modificamos podemos dañar alguno de tantos formatos que tiene la DIAN o algún anexo que manejamos nosotros en la herramienta. Por lo tanto, no debemos de modificar ninguna celda de color gris. También tenemos unas celdas de color rosado. Vamos acá, por ejemplo, a la propiedad planta de equipo. Miren que acá tenemos más celdas en color gris. Algunas veces hay grises vacíos. ¿Qué significa? Que acá tampoco debemos de llenar información. A pesar de que no hay formulación, es de que no debemos diligenciar información allí. Solamente en celdas de color blanco. Vamos a ver unos campos rosados que son los siguientes. Por ejemplo, los ajustes por revaluaciones o reexpresiones. Miren que si bien este es un concepto contable, no es un concepto fiscal. Entonces, las celdas rosadas significan en su mayoría de veces una propuesta que la herramienta le realiza a usted con el fin de que en este caso vamos a cancelar este valor porque este es un valor no fiscal. Es decir, que en la parte fiscal debe de quedar en cero. Y algunas veces vamos a encontrar unos rosaditos pero vacíos. Allí es donde el cliente debe decidir en si aplica o no algún ajuste fiscal. Recomendación número 3. En caso de realizar ajustes fiscales, débito o crédito, diligencia los anexos propuestos si aplica. Datos contribuyente, columna O. Si nosotros estamos diligenciando alguna sección, por ejemplo la sección 2.6 propiedad planta de equipo, miren de que tenemos en este caso, en un caso hipotético, 100 pesos en terrenos acumulados año anterior. Observen ustedes que en la columna O tenemos una serie de conceptos o de anexos los cuales deben de ser diligenciados pues si tenemos alguna información acá como saldo contable. Vamos entonces a la sección 272. Acá vamos a ver los anexos, está dentro de los anexos complementarios, es decir, 270, le damos clic en el más y vamos a desplegar la información que nos proponía en un principio la herramienta, en este caso 271, 272, que tienen que ver con la misma información de terrenos.
Miren de qué terrenos, acá tenemos una información ya mucho más desglosada que nos pide ya la herramienta: fecha de adquisición, fecha de venta, costos históricos, reajustes fiscales, acumulados, si deseamos ya reajustar el terreno para el año grabable 2023, aprovechamos de una vez para compararlo con el ajuste del avalúo catastral. Ya la herramienta automáticamente, si digitamos alguna fecha de venta, sabe retirar el costo, el ajuste fiscal, precio de venta, y para finalmente determinar si hay una utilidad fiscal o pérdida fiscal, ya sea que la utilidad, por ejemplo, se me clasifique como renta ordinaria o como ganancia ocasional. También como plus de estos anexos es de que al final, casi de todos los anexos, tenemos unas conciliaciones. Miren ustedes que yo en hoja sumaria había digitado 100 pesos y miren de que la herramienta me estaba botando una diferencia de 100 pesos. ¿Por qué? Porque debemos diligenciar estos anexos, es decir, que 100 pesos, vamos a diligenciar acá la información, debe de estar cruzado todos estos valores. Es decir, que si tenemos en la contabilidad terrenos por 1.000 millones, esos 1.000 millones venimos y los desglosamos en estos anexos y nos debe cruzar el 2, 3, 5, 10 terrenos que tengamos. Por lo tanto, esas diferencias deben estar siempre cruzadas. Para el caso de las retenciones en la fuente que le practican a la empresa, digamos, vamos a la sección 2.4, nos vamos a la cuenta 1355, allá vamos a ver las retenciones practicadas que nos practicaron, y digamos, tenemos también un anexo, el anexo 245. Acá vean ustedes de que le voy a diligenciar 10 millones de pesos. ¿Qué nos propone la herramienta? Acá en este momento, en las columnas rosadas, nos propone cancelar este valor. Por lo tanto, hagámosle caso a lo que nos propone la herramienta y nos vamos a la sección 245. Entonces simplemente vamos a bajar, vamos a ir a la sección 2.40, le damos desplegar anexos y nos vamos a la sección 245. Miren que acá encontramos la conciliación de retenciones en la fuente y autorretenciones versus los certificados. Miren de que acá nos figura los 10 millones que digitamos de retefuente por ventas. ¿Qué nos propone la herramienta? Tenemos unos valores certificados de terceros y un valor a tomar a la declaración. ¿Por qué es importante esto? Porque algunas veces los certificados vienen por un menor valor que nosotros tenemos en la contabilidad o por un mayor valor. En este caso, digamos, vamos a tener el mismo valor de los mismos 10 millones de pesos, y esos mismos 10 millones de pesos que nos certificaron los vamos a tomar en la declaración de renta. Acá algunas veces se generan diferencias, por lo tanto, por eso es importante llenar estos ajustes fiscales de que ya la herramienta le va a proponer. Básicamente hasta acá, ¿qué ha hecho la herramienta? Nos vamos al 110. Miren ustedes de que vamos a tener unos ingresos, por ejemplo, de 100 millones de pesos, tenemos un impuesto de renta líquida de 35 millones de pesos, y vamos a ver las retenciones de 10 millones de pesos. Vamos a observar también de que estos valores de retenciones en la fuente también se van a ver reflejados en la cuenta del pasivo. ¿Por qué? Vamos entonces a la sección número 3, vamos a la sección 3.4, impuestos, gravámenes y tasas, y vemos de que, por ejemplo, de un impuesto de 35 millones que teníamos que pagar, ¿cierto? Le vamos a disminuir las retenciones en la fuente, es decir, 10 millones de pesos. Entonces, 35 millones de impuestos que nos está arrojando en un principio, menos los 10 millones de pesos de retenciones en la fuente practicadas, el nuevo impuesto a pagar por el periodo año grabable 2023 sería de 25 millones de pesos. Recomendación número 4. Tener presente que todo ajuste fiscal debe relacionarse con un concepto, código en columna K, para clasificar la diferencia en el formato 2516 H3N. Bueno, si vamos a la hoja de contribuyentes, vamos a ver de que muchos conceptos ya se encuentran clasificados en la columna K, que es la que estamos revisando. Miremos estos conceptos. Acá eso se refiere a las casillas de los formatos 2516, H2, H3N, y la columna K son las H3N, que son las diferencias. Miren de que ya existen muchos códigos parametrizados, pero hay conceptos de que no tienen ningún código. En este caso hipotético, hasta el momento tenemos de que este contribuyente tiene 100 millones de pesos como ingresos brutos. Por lo tanto, la herramienta propone un impuesto a cargo de 35 millones de pesos
y el cuadro de advertencias no muestra todavía nada. Si digamos tenemos un gasto por honorarios de 10 millones de pesos y digamos realizamos un ajuste porque digamos consideramos de que dicho valor no es deducible en renta, entonces digamos realizamos este ajuste fiscal. Hasta el momento, ¿qué sucede? Vamos a ver de que en el formato, en el formulario 110, primero que todo, nos va a aparecer una advertencia y nos dice, presenta diferencia en renta líquida, revise que todo ajuste fiscal esté clasificado. Miren de que básicamente la información, miren de que antes había 35 millones de pesos, ya en este momento hay 31 millones de pesos, miren de que básicamente no coincide la información, pero miren que también la herramienta está sacando esta alerta. ¿Qué quiere decir? De que este ajuste fiscal debe estar clasificada esta diferencia. ¿Cómo se clasifica? Pues como les mencionaba la recomendación, en H3 Serie existen unos parámetros. ¿Cómo empieza la H3 Serie? Empieza con una serie de ingresos, ¿cierto? Acá el sistema va alimentando automáticamente ingresos, luego seguimos con la parte de los costos, luego con la parte de los gastos y luego vamos a encontrar una sección acá a partir de la fila 411 del Excel, clasificación de las diferencias. Cuando nos referimos a los códigos, son estos de color rojo, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? De que básicamente estos 10 millones de pesos los debemos de clasificar porque nosotros mencionamos de que no son deducibles. Toca buscar entonces el concepto de por qué no son deducibles. Por ejemplo, si nosotros mencionamos que es un gasto no deducible porque es un gasto sin soporte, es decir, lo que debemos clasificar en esa casilla, pues tenemos que dar el código 361 a la herramienta. Es decir, queremos clasificar estos 10 millones de pesos en la casilla 361. Miren que ya puse 361 y ya me clasificó estos 10 millones acá. Si nos vamos nuevamente para el formulario 110, miren de que desapareció la advertencia y ahora sí, 100 millones de pesos que teníamos como renta líquida, ya mi tarifa como tal, mi impuesto de renta, continúa normal en los 35 millones de pesos. Recomendación número 5. Los códigos de las columnas H a N pueden ser modificados de acuerdo al criterio del usuario. Bueno, acá en la hoja de datos del contribuyente vemos que las columnas H a N tienen ciertos parámetros ya digitados por parte de Declarando Renta. Si podemos observar, vemos de que esas son las casillas del formato 2516. H2, básicamente lo vamos a encontrar más que todo allá en la parte del patrimonio y las deudas. H2, hacemos referencia a H2 que significa patrimonio. H3 Serie, lo dividimos en varias partes. Primero, porque hay una sección de ingresos, son los primeros renglones de que se digitan, de costos y gastos. Hay una segunda columna, algunas veces porque algunos ingresos o algunos costos o algunos gastos se ven en 2 o 3 partes, por eso es que lo dividimos en 2. Y en la columna acá encontramos el H3 que son las diferencias. Estas diferencias y todos estos códigos son completamente modificables, algunos vienen parametrizados, algunos se pueden modificar. H4, hacemos referencia a lo que sería la hoja de impuesto diferido. Luego H6 sería la información que se trasladaría a la hoja de activos fijos y luego H7 que ya viene a ser como tal el resumen, acá lo vamos a ir viendo. Estos códigos ya como pueden observar se encuentran parametrizados, pero si algún contribuyente piensa o cree que es modificable, pues lo podría hacer completamente. Con el mismo caso que veníamos en el ejemplo anterior, estos 10 millones de pesos, miren de que ustedes lo habíamos clasificado en la casilla 361, que era un gasto no deducible porque era un gasto sin soporte. Pero alguna persona podrá pensar, no es el código 361 en gasto sin soporte, sino que más bien lo va a tirar como otros gastos no deducibles de naturaleza permanente. Más bien le coloca el código 383. Miren de que si yo le cambio el código acá, lo importante es de que estemos siempre cruzados. Miren de que ya la información se trasladó para acá. Y así seguimos cruzados con el formulario 110 y no nos va a generar ninguna alerta. Recomendación número 6. Revise si tiene diferencias en anexos y conciliaciones.
el liquidador contiene alertas en diferentes secciones y formulario 110. Bueno, en la hoja de datos del contribuyente, en muchos de los anexos que mantenemos acá en esta herramienta, vamos a ver de que en el tercer nivel, por ejemplo acá en el 251, miren que ya es un tercer nivel, vamos a ver conciliaciones, en este caso conciliación de inventarios. Vamos a ver de que entonces en muchas de las secciones vamos a ver si estamos cruzados o no, tanto en la hoja de datos del contribuyente como en las diferentes hojas de la DIAN. Miren de que nosotros acá vamos separando la información, tanto que vamos a trasladar a los 2516, acá en intermedio sacamos unas conciliaciones, en este caso conciliación de ingresos. Vamos a ver acá abajo conciliación del pasivo. También vamos a encontrar ese tipo de conciliaciones en la hoja de renta líquida. Miren de que vamos a ver en la sección de ingresos, al final vamos a observar una conciliación. Entonces, con tal de que no haya ninguna diferencia, el formulario 110 al final no te va a arrojar ninguna advertencia. Pero si alguno de sus anexos de conciliaciones está arrojando alguna diferencia, por favor estemos muy pendientes. ¿Por qué? Porque muchas veces desde que no clasificamos alguna diferencia, como ya hemos visto anteriormente, o falta digitar más información, o también de que estemos muy pendientes de los anexos que propone como tal la herramienta. Recordemos que siempre vamos a digitar una información, tengamos muy pendientes de estas columnas, tanto de clasificaciones, las hojas de los series, del 2516, perdón, y las secciones o los anexos que también los debemos diligenciar porque siempre son el complemento para llegar al saldo fiscal. Así es como básicamente se diligencia automáticamente este formulario 110. Vemos de que también si nos paramos en alguna de estas casillas, si digamos tenemos alguna duda de dónde llenamos la información en estas secciones, miren de que automáticamente el sistema te da la idea de que este renglón se llena en la casilla o la sección 6.5. Esta sección de renta exenta, miren, en la sección 7.2. Entonces también nos ayuda a ubicarnos un poco estos datos informativos que también tiene la herramienta. Y como les mencionaba a ustedes, estar muy pendientes del cuadro de advertencias, dado que si sale algo es porque nos está haciendo algo falta de información. Es básicamente así. Entonces, que manejando estas únicas hojas de balance de datos del contribuyente, automáticamente se me genera lo que sería el formulario 110 y las diferentes hojas del formato 2516, como ya lo vimos anteriormente. Muchas gracias.